Pues hace unas semanas que OpenAI lanzó en ChatGPT y bueno, también en Sora este nuevo modelo multimodal para crear imágenes. Y bueno, ha habido mucho revuelo con todo eso. Yo he querido esperarme porque sabéis que a mí me gusta tomarme mi tiempo para probar bien las cosas en profundidad y no sacar una conclusión a los 20 minutos de probar una herramienta. Pero bueno, ahora ya sí he hecho mis pruebas y básicamente lo que pretendo en este vídeo es contaros cuál ha sido mi experiencia con este modelo, cómo lo he visto, porque sinceramente para mí ha marcado una diferencia muy grande respecto a los otros modelos que teníamos de generación de imagen. De hecho, ya sabéis que yo con este tipo de modelos nunca he tenido ningún tipo de problema, nunca he sentido ningún tipo de amenaza por parte de la IA como ilustrador o como creador. Y sin embargo, en este modelo sí que he tenido por primera vez esa sensación de vértigo con esta tecnología de decir, oye, esto me está quitando un poquito cosas que yo aportaba, ¿no? Cosas que hasta ese momento la IA no podía hacer o que no estaba a la altura de lo que yo necesitaba como ilustrador y que por lo tanto era trabajo que tenía que hacer yo de manera manual, y que en este caso me he dado cuenta o he visto que la IA está pues como comiéndome cada vez más terreno. Así que no me enrollo más, tiramos la intro y empezamos. Antes de empezar, antes de entrar en harina, en qué me ha parecido este modelo o por qué he sentido ese vértigo con este nuevo modelo, etcétera, etcétera, lo que quiero hacer es hablaros un poco de cuál es mi visión de manera sencilla. Tampoco voy a entrar en mucha teoría, pero sí que de manera muy simple os quiero contar qué es para mí el arte, ¿no? Es decir, cómo entiendo yo el proceso creativo, ¿no? Al final, para mí el arte no deja de ser un acto de comunicación. Es decir, yo como artista tengo una idea, algo que quiero comunicar al mundo, ese algo que está en formato idea lo materializo en otro tipo de formato. En este caso puede ser una ilustración, puede ser un texto, puede ser una canción, puede ser una escultura, puede ser lo que sea. Y luego ese algo es lo que yo doy al espectador, a la persona que va a recibir ese mensaje. Esa persona experimenta, digamos, eso que yo le he hecho y, digamos, como que descomprime la idea, ¿no? Básicamente es, yo tengo algo en formato idea, lo cristalizo en algo X, forma de arte, vamos a llamarlo así, y ese algo X una persona lo consume y vuelve a descristalizarlo, lo vuelve a llevar otra vez a su forma original, que era el formato idea. Básicamente, como yo no puedo ir moviendo ideas de mente a mente, necesitamos esa parte artística para mover esa idea, ese concepto, ese algo que yo quería transmitir. Algo sencillo, pero que creo que es importante que se tenga en cuenta para todo lo que viene a continuación. Entonces, como digo, yo el flujo de trabajo, si bien antes yo era, vamos a decir, ilustrador en el sentido más tradicional, porque yo ilustraba, hacía ilustración más tipo cómic, muy dibujística en este sentido, hice el salto a hacer básicamente photobash. Y el photobash básicamente es una técnica que lleva existiendo desde décadas, sobre todo se usa en entornos de videojuegos, películas, este tipo de entornos, y básicamente es fotocomposición. Realmente, hablando en plata, viene a ser eso. Tú tienes una idea, haces un sketch de esa idea y luego coges assets que pueden ser fotografías o 3Ds. En la última etapa se utilizaba muchos 3Ds para montar un poco lo que sería la estructura de esa imagen, y luego lo que te falta para acabar de unir pues ya es efectos de Photoshop o directamente pintar por encima para acabar de añadir cositas. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el tema? Yo nunca he tenido un problema con la IA porque la IA nunca ha decidido por mí. Las decisiones siempre las tomaba yo. Yo tenía un plan, yo sabía qué piezas quería, yo sabía cómo montar toda la parte de creación, de dirección de arte. Incluso nunca he tenido el conflicto de, por ejemplo, decir, oye, es que este asset lo ha hecho una IA, porque me da igual. Realmente la manera en la que yo utilizo el asset lo voy a utilizar de manera 100% la misma, ya sea que ese asset venga de una fotografía, venga de una IA o venga de un 3D. Mi trabajo con ese asset, el cómo voy a trabajar el asset, va a ser exactamente el mismo independientemente del origen. Por lo tanto, yo nunca he tenido un conflicto con la IA porque la IA no me montaba nada, no me creaba composición, no diseñaba por mí, todo eso lo hacía yo. Yo hacía el mismo trabajo que hacía siempre. Lo que pasa es que en ciertos cuellos de botella, esto ya lo comenté en el vídeo del criterio, en ciertos cuellos de botella yo había identificado que había un cuello de botella en este proceso, que es buscar assets, y ahora la IA me resuelve ese cuello de botella creando ella los assets por mí. Y hasta ahora, hasta el modelo de OpenAI, esto era lo que yo tenía, y por lo tanto cero conflicto con esta tecnología. Como os digo, mi proceso siempre ha sido muy tradicional en ese sentido. Es decir, tengo un personaje, por ejemplo, vamos a poner el caso,
Yo tengo un personaje, tengo que diseñar este personaje, tengo la idea del personaje, busco referencias sobre más o menos por dónde quiero que el personaje vaya y luego todas esas referencias, pues me voy por ejemplo a Pinterest o donde sea, busco referencias, me hago mi pequeño moodboard y a partir de ahí, pues en Photoshop o en Clip Studio o donde sea, diseño a mano. Pues mira, puedo ir por aquí, por allá, no sé qué, no sé cuántos, hasta que llego a una ficha, digamos, del personaje con el diseño ya plano, ¿no? Es decir, vale, así es como va a ser el diseño. Y a partir de ahí ya puedo empezar a ejecutar y entender, pues, qué piezas necesito. A partir de ahí así que me puedo hacer como mi lista de la compra de, pues, el fondo va a ser de esta manera, el personaje va a ser de esta manera. Necesito este elemento, este otro elemento, esto lo voy a buscar en una base de datos de imagen, esto se lo voy a pedir a la IA que me lo haga, esto no sé qué, esto no sé cuántos, ¿no? Depende. Pero digamos que todo dependía de mí, o sea, no había ninguna decisión que tomara la IA por mí. Con este modelo, como digo, esto ha cambiado, porque dije, oye, ¿cómo sería, ahora que la IA tiene esa capacidad más multimodal, crear un personaje utilizando la IA? Es decir, hacer yo esa capacidad de análisis, esa capacidad de razonamiento. Que aquí hay algo importante y es entender que el trabajo del concept artist no es hacer ilustraciones bonitas, el trabajo de un concept artist es razonar diseños, en este caso de personajes, pero pueden ser de criaturas, assets, entornos, lo que sea. El trabajo de un concept artist es básicamente razonar diseños. Y eso también es importante porque este modelo sí que es verdad que sigue en esa línea de no razonar, porque todo el razonamiento que yo he visto en esta interacción con el nuevo modelo ha sido mío. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso el modelo me seguía el hilo. Es decir, que yo antes cuando razono, yo tengo pues razonamiento, ¿no? Esto lo tendría que hacer de este modo. Vale, pero tengo que ir al papel y ejecutarlo a mano. En este caso yo podía decirle a la IA, oye IA, vamos a hacer un personaje X. Para empezar le pasé un capítulo de mi novela, porque era un personaje para la novela. Le dije, vamos a hacer este personaje. Le pasé el capítulo de la novela. Hazme una preview de cómo debería ser el personaje. Bueno, me hizo algo que está bien, pero no se parecía demasiado a lo que yo tenía en mente. Entonces le dije, mira, le expliqué un poco más la cultura, hablé con él, oye, pues esto lo vamos a hacer de este modo, tal, no sé qué, no sé cuántos, y el tío afinó el diseño. Vale, hemos llegado a algo que es interesante, que no está mal, pero sigo viendo cosas que no me gustan. Entonces le cuento, oye, mira, esto lo cambiaría, cosas que yo hubiese hecho de manera manual, pero que en este caso lo pude hacer, o sea, el razonamiento seguía siendo mío, pero la ejecución ya no. Y ahí ya es cuando a mí ya se me empieza a generar el conflicto. En ese caso, no había conflicto mientras lo estaba haciendo porque yo quería disfrutar del proceso, o más que disfrutar del proceso, entender bien cómo ha ido esta interacción y ver las capacidades. O sea, entender cuál era el punto de quiebre del modelo, ¿no? Y entonces le dije, no, mira, vamos a hacerlo de este modo, vamos a cambiar el color de todo esto y tuvimos una discusión en este punto porque no me gustaba que el personaje tuviera falda. Nunca lo imaginé con falda, pero sí que es verdad que mujer, renacimiento, tal, pues falda viene por cojones, ¿no? Pero en este sentido tampoco me molaba. Y también otras historias de fantasía, de mujeres con pantalones, yo creía que este personaje debía llevar pantalón, pero no era el caso. Tuvimos ahí una pequeña discusión de, oye, ¿podemos tener pantalón o no? Entonces paró el tema de las imágenes, tuvimos esa discusión, llegamos a una conclusión de que, bueno, contexto fantasía, contexto de cómo es el personaje, aunque no sea algo común, pero sí que podría valer para este tipo de región de la cultura en el personaje. Bueno, venga, va, aceptamos pantalones para adelante. Y entonces a partir de ahí le digo, venga, pues ahora me vas a hacer el personaje con pantalones. Digo, hostia, qué guay, mantiene ciertas cosas. Y luego le digo, vale, pues ahora me vas a hacer este personaje de una manera para que yo pueda acabar de añadir detalles a mano. Incluso luego le dije, y me lo vas a hacer sin, bueno, tengo como una especie de kilt, como veis, ¿no? Porque es una cultura como un poquito así, vamos a decir, escocesa y demás. Entonces digo, vas a hacerlo sin esto para que yo pueda diseñar de manera manual por encima. Y efectivamente me sacó la imagen y yo pude pues añadir mis modificaciones por encima del diseño. Sin embargo, aquí sí que me sentí un poco vacío porque en la parte de las modificaciones, claro, fueron bastante menores. Sí, le añadí un par de detalles pues para añadir cierta asimetría al diseño, porque diseños asimétricos son más interesantes que diseños puramente simétricos. Cuestiones tontas, ¿no? Realmente. Pero sentí como que no había aportado mucho, que el razonamiento fuera mío, pese a que la IA no haya decidido una mierda. El hecho de que lo hiciera la IA a mí me dejó un poco vacío en cuanto al resultado, porque sentí como, no sé, trabajar lo que ha hecho otro, ¿no? Y eso no me gustó, realmente, esa sensación de quedarte como vacío en ese sentido, de decir, es que tampoco ha aportado mucho aquí.
Y repito, todo el diseño había sido mío porque al final todo el razonamiento es mío, pero no sé, existe como, a lo mejor es una tontería mía, a lo mejor no sé, pero yo tengo como cierta conexión en el sentido de que no, es que lo he ejecutado yo, lo he hecho yo. Cuando hago un diseño hago el 100%, o sea, al menos hasta ahora, cuando yo hacía un diseño hacía el 100%. Ahora sentía como que no he hecho el 100%, ¿sabes? Es decir, sí que he llevado la dirección hasta ese punto y que obviamente la IA no ha hecho nada que yo no haya querido que sucediera y que esa imagen otra persona la hubiese podido llevar por otro lado, aunque hubiese utilizado la misma herramienta porque las decisiones que hubiese tomado son diferentes, y eso es cierto, pero aún así a mí no me llenó el hacerlo de este modo. A lo mejor es eso, te digo, quiero decir, creo que estamos ante el borde de algo nuevo y que debemos adaptarnos a esa novedad, que nuestra cabeza debe adaptarse a que existen maneras más rápidas de trabajar, porque obviamente llegar a este punto y a la calidad que lo hicimos, pues ha sido una burrada, realmente. Pero es verdad que ahorras tiempo, pero yo no me sentí igual de satisfecho con el diseño, no porque considera que el diseño haya quedado mal, creo que el diseño ha quedado muy bien y que es un diseño muy funcional y muy correcto y que realmente es lo que yo tenía en mente para el personaje, pero el hecho de no haberlo trabajado yo al 100%, no sé, me chirrió un poquito. Entonces, claro, aquí ya viene el punto de decisiones personales, ¿no? Y aquí yo creo que es donde la gente se pone a echar hate, odio, que le den a la IA, no sé cuántos, no me gusta, qué triste todo. Para mí no es eso. Pero sí que es verdad que yo tomo decisiones de manera pues puramente personal, entendiendo cómo me gusta a mí trabajar. Para mí el tema, y eso creo que es muy importante que declaro, no es que la IA sea buena o sea mala. Creo que pensar en esos términos es básicamente irte a extremos que no van a ningún lado. El juego de la IA es un juego tremendamente gris. Y si no entiendes esa paleta de grises, estás completamente fuera del debate. Porque me parece que no estás aportando nada. Simplemente estás redundando el mensaje de alguien que creo que en muchas ocasiones tampoco acabas de entender del todo. Entonces, grises, por supuesto. ¿Cómo reacciono yo ante esto, no? Porque aquí sí que me ha generado cierto malestar. Pues tomo la decisión de que a partir de ahora no voy a utilizar la IA en este tipo de cuestiones, que quiero hacer los diseños yo de manera personal. Sobre todo cuando son personajes, digamos, importantes, cuando son personajes que tienen cierto peso en una historia, quiero dibujar, quiero hacer yo esos diseños de manera manual. En este punto ya es una decisión puramente personal, te digo, porque podría hacerlo perfectamente con una IA. Pero siento, y esto es una cuestión personal, que si lo hiciera con una IA cada vez perdería más esa capacidad de poder diseñar fuera de la caja. Porque te quedas con lo que la IA te hace y a mí me gusta diseñar más allá de los diseños que puedo tener en un mood board, ¿no? O sea, el mood board me sirve para inspirarme, pero luego el cruzar diseños, inventarme cosas nuevas, ir más allá y hacer diseños que sé que he dado el 120% de mí para poder hacer un diseño que sea original, eso es algo que me gusta, esa capacidad de diseñar. Si eso ya lo hago con la IA y sé que la IA no es una herramienta creativa, porque no lo es, entonces siento como que mis diseños van a ser como muy planos y por eso quiero hacerlo de manera manual. Porque ahora que la IA puede llegar a hacer eso, sé que mucha gente va a tirar por el camino fácil. Y si necesito tener un punto de inflexión en mi obra, algo que lo diferencie de otras obras, pues que sean los diseños. Luego ya la ejecución, obviamente, utilizaré IA porque la ejecución ya sabéis que a mí me importa bien poco, en el sentido de que no estoy aquí para demostrar que tengo habilidades o no, estoy aquí para ejecutar bien mi trabajo. Entonces, como toda la parte de pensar ya la he hecho antes, y la parte de pensar para mí es la que quiero blindar al 100%, entonces esa parte la voy a blindar bien, y luego la parte de ejecutar, bueno, eso ya iré por ahí sí que no tengo ningún tipo de problema. Pero como mínimo, que el diseño salga de mí es una línea que yo me voy a poner. Eso no significa que, por ejemplo, para personajes que van de fondo o personajes que no tienen mucho peso o personajes que yo ya tengo un diseño preliminar para la clase en general del personaje y que le pueda dar una referencia visual a la IA de, oye, mira, por aquí tienen que ir los tiros con este tipo de personaje, hazme algo por ahí y yo sobre eso pueda trabajar, bueno, vale, está bien, pero porque no es un personaje que realmente requiera mucha atención. Pero para personajes que realmente requieran atención, yo he tomado la decisión personal de hacerlo de manera manual porque considero que es como yo más a gusto me voy a sentir. Y al final yo creo que eso es lo importante. Cuando hablamos de arte o cuando hablamos de proceso, lo importante no es qué herramienta uses o cómo la uses o no sé cuántos. Eso no es lo importante para mí. Ya os digo, el debate este de la IA es buena o la IA es mala o la IA no la usa un artista de verdad o no sé qué, no sé cuántos. Todas esas tonterías para mí no van a ningún lado. Lo único importante es, ¿tú te sientes a gusto trabajando? ¿Tú te sientes
realizado cuando acabas una ilustración, porque eso al final es lo que importa. Si tú te sientes realizado, te sientes contento y estás feliz con lo que has hecho, pa'lante, y no tengas ningún problema de que a otro no le guste. Es normal, cada uno tendrá su visión sobre el tema, pero que cada uno haga con él lo que quiera, pero que no obliga a nadie a hacerlo de una manera porque él considera que es incorrecta. Del mismo modo que os digo, esta decisión la he tomado yo de manera personal. ¿Que hay gente que quiere diseñar con la IA? Pa'lante, completamente libre, yo no voy a quejarme jamás de eso, ni voy a verlo como algo negativo. Y la gente que lo haga de manera manual como yo, pues oye, estupendo también. Pero son decisiones personales que tomo yo entendiendo mi circunstancia y cómo me hace sentir el uso de esta herramienta. Punto. Entonces, como digo, para mí la IA se va a quedar en lo que ya estaba siendo antes. Ahora creo que lo hace mejor, tanto el tema de generar texturas pues para lo que necesito hacer. Hice varias pruebas también con otros proyectos de pedirle texturas a la IA para yo luego poder utilizar esas texturas y lo ha hecho de manera maravillosa, muchísimo mejor de lo que hacían antes los modelos, por lo tanto creo que ahí ha habido una evolución. Y luego el tema de, que esto me lo han comentado varias veces, de oye, ponte que tengo un diseño pero necesito el personaje en varias posturas, no sé cuántos. Pues para eso también funciona muy bien este modelo, ¿no? Yo no suelo hacer este tipo de cuestiones porque normalmente mis ilustraciones son de simplemente hago el diseño del personaje, una imagen del personaje para que la gente lo entienda y punto. Suelo hacer una representación del personaje en distintas poses ni nada, simplemente es un one shot y ya está. Pero en casos así, por ejemplo, podrías diseñar un personaje una vez de manera manual y luego le dices que te vaya haciendo las distintas cuestiones. Oye, pues házmelo así, házmelo así, no sé cuántos. Luego, sobre todo eso, tú puedes entintar, puedes trabajar, puedes modificar errores. Hay que tener en cuenta que esto también lo he probado a modo de prueba para testear el modelo. He visto que si bien el 90% de lo que es la esencia del personaje la capta bien, hay errores y hay errores, algunos casos mínimos, otros no tan mínimos, pero tiene estos errores que, bueno, hay que tener en cuenta y que tienes que repasar. Aún con toda la mejora que pueda suponer este modelo, sigue sin ser 100% efectivo, ¿no? Sigue necesitando el trabajo humano y sigue dándose el tema de que tú no puedes hacer algo con IA y tal cual meterlo como producto final. Necesita un trabajo humano antes de poderlo sacar, digamos, a la luz, como mínimo un mínimo trabajo de darle como más calidad al producto. Esto sigue siendo así, aunque cada vez, digo, lo hace mejor. Y ya para cerrar, me gustaría hacer una última mención al meme de lo del estudio Ghibli que se está haciendo, porque veo que también entre artistas ha habido como mucho malestar por ello. Yo considero, como he dicho antes, que es un meme. O sea, realmente no es algo que vaya a afectarnos a la comunidad de ilustradores. Sinceramente, en primer lugar, porque obviamente es un estilo reconocible, por mucho que la gente diga no es el estilo exactamente o yo te enseño a utilizarlo, da igual, mira, al final es un meme. La gente que hace este tipo de cuestiones lo hace por sumarse a una moda y ya está. Oye, está ahora el trend de voy a hacer una imagen en Estudio Ghibli, la voy a subir a redes, nos reímos todos un poco, fin, y mañana me olvido de esto. Pero no estás construyendo nada que vaya a durar a largo plazo. Es decir, en primer lugar, es algo que no puedes monetizar, porque ahí sí que te puede caer un palo si intentas monetizar algo de eso, por tanto esto ya no hay negocio ahí. Y en segundo lugar, pues es eso, es una moda graciosa, tonta, a mí pues realmente tampoco me va ni me viene en este sentido, pero como ilustrador no me siento para nada amenazado. Es decir, no creo que nadie antes de este modelo hubiese dicho, oye, pues voy a pagar a un ilustrador para que me haga una imagen en estilo Ghibli. Porque no tiene sentido, realmente ahora se ha hecho moda y como a los humanos somos pues gente gregaria que nos gusta, pues yo que sé, formar parte de una comunidad, pues ahora está el tren este, yo me quiero subir al tren para ser uno más de la conversación, pues lo voy a hacer, lo subo, nos reímos un poco, pero esto es olvidable 100%, o sea, no va a ningún lado y no hay un proyecto real detrás. Por lo tanto, no me parece tampoco un uso reseñable de esta tecnología, de que me parece que está bien, de que yo no lo voy a hacer porque no tengo ningún tipo de necesidad de hacerlo, pero bueno, eso me parece pues una cuestión más anecdótica que otra cosa. Así que en resumen, para ir cerrando ya el vídeo, que yo creo que os he dado la chapa suficiente, me parece que es un paso en la buena dirección. Creo que el hecho de que el modelo nos pueda entender de esta manera pues más multimodal abre posibilidades creativas, realmente creo que sí. Como digo, la cuestión no es que el modelo sea creativo, nunca he considerado que la creatividad tenga que venir de la IA, la creatividad viene de ti. El arte al final no deja de ser, y esto ya lo he explicado en otros vídeos, cómo tú generas ideas a partir de tu experiencia vital. Eso es lo importante, esa experiencia vital que tú cristalizas en ideas que pueden ir a ilustraciones, pueden ir a textos, pueden ir a lo que sea. Esa cristalización parte de ti, de tu punto de vista. La IA no tiene ni puta idea de ese punto de vista.
Así que va a ejecutar lo que tú le digas que ejecute. Entonces la creatividad no tiene que partir de la máquina, tiene que partir de ti. La IA es creativa, no es creativa, me da igual porque el que tiene que ser creativo soy yo. Y en esto seguimos en lo mismo. Es una herramienta que ayuda, es una herramienta que puede facilitarte si la enfocas bien, pero nuevamente, como pasa siempre con el tema de la inteligencia artificial, el valor del modelo no es el modelo en sí mismo, sino el uso y la visión de la persona que haya detrás y que esté utilizando ese modelo. Es decir, tú eres el que aporta valor a lo que el modelo vaya a hacer y no es el modelo en sí mismo el que vaya a aportar valor. Así que bueno, como os digo, para mí es un modelo interesante precisamente porque me permite generar imágenes, pero a la vez mantener una conversación, y ese intercambio de ideas me parece muy bueno. Precisamente por eso, por os decía al principio, creo que eso genera un flujo de trabajo como muy interesante. Se pueden probar ideas de una manera rápida para entender más o menos cómo cristalizaría una idea que tienes en mente pero que no acabas de ver un poco aterrizado, pues te puede hacer como una primera previsualización. A partir de ahí tomas tus decisiones o no. A nivel de diseño, creo que para diseñar desde cero no es... Es decir, se puede hacer y abre esa posibilidad, pero no es con lo que yo me he sentido más cómodo, pero aún así creo que es una herramienta pues muy interesante y que marca una dirección pues que creo que va a ser interesante pues digamos a futuro, ¿no? Así que nada, creo que ahora lo que toca es aprender, integrar este tipo de herramientas, si quieres, obviamente, en tu flujo de trabajo para ver cómo puedes acabar de encontrar ese balance, ¿no? ¿Cuál es el balance adecuado para ti? Y es muy importante esa parte del para ti, ¿no? Porque creo que para cada uno el balance va a ser diferente. Y como estamos aprendiendo a jugar este juego, porque aunque llevemos 2 años, la velocidad a la que va evolucionando esto no ha permitido que se asienten, digamos, unos flujos de trabajo. Como sí teníamos flujos de trabajo pues con Photoshop, Clip Studio, otros programas, con esto no tenemos flujos de trabajo asentados, pero yo siempre digo, fíjate en lo que ya se hacía, lo que tiene tiempo. Por ejemplo, en mi caso, pues el tema del Photobash, ese es mi flujo de trabajo, el Photobash de toda la vida. A partir de ahí, cómo puedo utilizar la IA para mejorar ese flujo de trabajo, creo que es más interesante que inventarme un flujo de trabajo desde cero basado en inteligencia artificial. Entonces, bueno, básicamente un poquito a mi visión. Espero que esto os haya aportado, os haya hecho ver el modelo de una manera diferente o os haya dado ganas de experimentar vosotros. Creo, como siempre digo, que la experimentación en este caso es la clave de absolutamente todo. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale un like si te ha gustado el vídeo, deja un comentario a ver cómo utilizas tú la herramienta, qué te ha parecido, si la has probado o no la has probado. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Y recuerda darle a la campana para no perderte ningún vídeo. También ya aprovecho, porque se me ha olvidado al principio, recordaros que mañana estará disponible el 3er capítulo de la novela que estoy pues ofreciendo de manera gratuita a través de mi Patreon, así que os dejaré el enlace en la descripción para que podáis ir allí, descargarla y leerla, y también si queréis comentarme qué os parece me lo podéis decir en Patreon o aquí mismo. Y ahora sí, hasta la semana que viene. Adiós.